Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Las relaciones de poder entre familias con cierta presencia política, social o económica se van entrelazando y van construyendo la historia de una comunidad, de un pueblo. Y la verdad es que muchas veces nos preguntamos cómo surgió, que se fueron mezclando estas historias que, bueno, pues acaban con decisiones de naciones, con decisiones de todo un país, y que pues sí, son eso, la historia de lo inmediato en cierta época, pero que van influyendo a lo largo de décadas o de siglos. Vamos a platicar el día de hoy con un invitado muy especial porque él tiene toda una investigación relacionada precisamente con un caso de 3 familias de San Luis Potosí, 3 familias potosinas que, bueno, pues precisamente sus historias se fueron entrelazando entre el poder económico, el poder social, el poder político, y nos va a platicar un poco de todo de todos estos aspectos. Tiene que ver con la historia económica, es una de las líneas, digamos, de la disciplina de la historia propiamente. Así que, bueno, los invitamos para que se queden con nosotros. Vamos a conocer un poquito más acerca del trabajo de nuestro invitado de hoy. Los invitamos para ver esta cápsula y comenzamos. ¿Te interesa la historia económica y política de San Luis Potosí? Te invitamos a revisar la tesis Los Manrique de Lara, Otón y Muriel, vínculos de parentesco y socioeconómicos en 3 familias potosinas. Esta investigación se centra en 3 casos de familias que se establecieron en la ciudad de San Luis Potosí durante el siglo XIX, analizando su participación en la vida económica y política de la ciudad y del Estado. Explora las conexiones familiares y las redes socioeconómicas en las que estas familias estaban involucradas, y explica cómo diversificaron sus actividades empresariales y comerciales, adaptándose a diferentes giros y oportunidades de negocio. Además, la investigación sigue la trayectoria de los negocios de estas familias, documentando sus actividades económicas a través de transacciones como préstamos, compraventa de bienes y participación en diversas empresas. Consulta esta y otras tesis de historia en nuestro repositorio institucional. Bien, vamos a comenzar esta charla. Yo ya me estoy así como que frotando las manos porque me gusta mucho escuchar como todas, haga cuenta que es como una novela, y entonces empezamos a oír todas estas tramas, todas estas historias de parentescos, de matrimonios, de negocios, de empresas, y pues es eso, termina siendo toda una novela histórica, digamos, ¿no? Pero el que se la sabe, porque él escribió, es nuestro invitado de hoy, a quien le agradecemos mucho que nos está acompañando, Alejandro López Meléndez, doctor en Historia, egresado del Colegio de San Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco a ustedes el hecho de que me hayan invitado y pues aquí estamos. Bueno, déjenos platicar un poquito la semblanza de nuestro invitado de hoy. Él es licenciado en Antropología, la maestría y el doctorado lo hizo en Historia en el Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación tienen que ver con la línea de historia económica, historia empresarial y redes socioeconómicas. Para que vean que no todos son las redes sociales de ahora, todo tiene una historia ahí detrás muy interesante. Actualmente es director de la Escuela Rafael Nieto en el municipio de Cerritos y fue ganador del premio 20 de noviembre precisamente en la categoría de Historia. Y bueno, pues vamos a platicar con él porque pues tiene cosas muy interesantes. A ver, cuéntanos primero que nada qué es la historia económica, qué son las élites, porque bueno, de algún modo tu investigación trata de ciertos grupos de élite, pero cuéntanos para entender todos aquí que no somos historiadores, que no somos expertos, de manera muy sencillita. Yo sé que es un poco complicado para ustedes los científicos sociales reducir y sintetizar en 2-3 minutitos, pero cuéntanos qué es la historia económica y qué son las élites. Bueno, la historia económica es una parte de la historia que se estudia propiamente en 4 aspectos específicos, que es la distribución, la producción, el intercambio y el consumo. Entonces, a partir de ahí,
los historiadores marcan una pauta de qué es lo que se debe de hacer, pero es historia porque determina un tiempo específico, una temporalidad como le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la historia económica va muy pegada de la historia empresarial, ¿sí? Entonces, los números en sí no te dicen nada, ¿sí? ¿Quién hace esos números? ¿Cómo los hacen? ¿Por qué esos números? ¿Por qué bajas? ¿Por qué ganancias? Entonces, yo creo que ahí entra el papel fundamental que es el empresario. Claro, porque te puedes encontrar a lo mejor con las facturas de una empresa que del siglo XIX, pero no entiendes bien a bien por qué estaban en prosperidad o por qué se fueron a la quiebra, si no entiendes como todo este otro contexto, ¿no? Exacto. ¿Y las élites? ¿Qué son las élites? Bueno, la élite, aquí es un poco complejo porque definirla como tal es entrar en un debate y una discusión que No, ni al de caso. manera sencillita, Pero no por somos ejemplo, académicos un grupo de personas o un grupo de poder que controla lo político, lo económico y lo social en un determinado espacio territorial, ¿no? En este caso, la ciudad de San Luis Potosí, que me tocó trabajarla de 1830 a 1910. 1830 a 1910, muy bien. Bueno, ahora cuéntanos por qué es importante investigar estas historias de poder económico, de relaciones sociales, que como yo decía, pues tienen detrás toda una serie de elementos que no se ven a simple vista, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, una ocasión la historiadora Isabel Monroy me contaba de manera muy rapidita, ¿no? En un traslado que teníamos, la llegada de la familia, de los dos hermanos Meade, que hoy son una familia muy conocida, muy arraigada en San Luis Potosí, pero que fue casi un asunto ahí medio circunstancial, pero que se fue entretejiendo con relaciones familiares, sociales y relaciones de poder. Cuéntanos un poco por qué es importante investigar estas historias de poder económico y de relaciones sociales en el siglo XVIII, XIX, que es un poco el periodo que tú establecías. ¿De qué nos hablan? ¿Qué nos revelan? La historia, no puedes entender la historia solo con la historia, ¿no? O sea, tienes que hacer un análisis del estudio del presente al pasado y del pasado al presente. Entonces, cuando empiezo con esta investigación, me preguntaba yo al principio cómo era la familia, o qué es la familia, ¿no? Actualmente la familia ha tenido muchas modificaciones, entonces digo, ¿cómo entonces era la familia en el siglo XIX? Entonces ahí es cuando entra esta cuestión de definir una familia en el siglo XIX, ¿no? Entonces, circunstancialmente, como dices, fue una cuestión que escogí estas tres familias. ¿Por qué estas tres familias? Porque anteriormente en el trabajo de maestría trabajé solo una familia que son los Muriedas. Entonces, los Muriedas pues eran españoles, llegan, se establecen, como en el caso de los hermanos Meade, llegan, se establecen, pero la historiografía marca que estas personas, extranjeros sobre todo, llegan, conocen el terreno y empiezan a analizar con qué tipo de familia pueden emparentar para entrar a esa dinámica de poder económico, social y político en el lugar donde se encuentran. Y ahí inicia ¿cómo llamarlos? Pues sí, engranajes. Sí, ¿no? engranajes de redes sociales, como los marco, ¿no? Entonces, ahí empieza. Entonces, ¿por qué estas tres familias? Los Muriedas, que son Felipe y Antonio, se emparentan primero con los Manrique de Lara, luego con los Otón. Posteriormente, un sobrino de ellos se emparenta con una Muriel, pensando yo que son los Muriel que actualmente trabajé, pues no. ¿No eran ellos? Era otra ¿Otros rama. Muriel? Era otra rama. Cuando dices se emparentan, ¿significa que se casaban? Sí, se casaban. ¿Pero sí. eran matrimonios arreglados? No, no necesariamente. Por lo que yo he encontrado, creo que no eran matrimonios arreglados. Sin embargo, sí eran un poco provocados a lo mejor. Sí, con ganancia. Es decir, con ganancia. O sea, no, por ejemplo, el caso muy particular de Felipe Muriedas con Merced Manrique de Lara fue un enlace en el que él traía capital social y la familia ya tenía un capital político, económico y social dentro de la élite y político también dentro de la élite. ¿De dónde venía él? Él era de Santander, España. Ellos eran de León y migran hacia finales del siglo XVIII para San Luis. Entonces ya cuando llega Muriedas, Herculano Manrique, que era el patriarca de los Manrique de Lara, de ese momento, ¿no? Los Manrique de Lara eran de León. De León, y migran hacia San Luis Potosí. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que tener cuidado porque luego confundimos los apellidos y decimos, ¿sabes qué es hermano? No, primero habría que ver
dividir las ramas. Sí, en este caso de los Manrique de Lara yo encontré 7 ramas diferentes. Entonces la rama que me interesa fue la de Herculano Manrique de Lara, que es el más chico. Entonces y ahí por ejemplo la situación estuvo en que esa es la rama que me interesa, aunque hubo otros Manrique de Lara que posteriormente su dinastía de Herculano Manrique de Lara muere para 1910 porque ya no encuentro más registros, pero otra dinastía de los Manrique de Lara prevalece. Entonces ahí habría que ser muy cuidadosos de decir qué rama pertenece, porque igual cuando hablo de Otón, luego me preguntan de Manuel José Otón y digo, no, esa es otra rama, porque también fueron 7 hermanos diferentes. Pero estaban emparentados, Sí, pero nada que sí, ver con la historia de Manuel José Otón. Pero eran primos de los Otón que yo trabajé, por ejemplo, ¿no? Entonces es así como que eso sí es muy interesante y eso me gusta porque entonces te vuelves como una cuestión de estructuralista, ¿no? Porque tienes que marcar pautas, así. Y porque cada uno tiene su propia diferencia, su propia historia, literalmente, ¿no? Fíjate que es bien interesante porque, bueno, en la tesis yo los llamo patriarcas, que son los 3, que es Herculano Manrique de Lara, Ignacio Muriel y Manuel Otón. Tienen características muy particulares porque fueron políticos, comerciantes y tuvieron presencia dentro de la sociedad potosina en ese tiempo, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¿Ven cómo les digo que está interesante este asunto de las relaciones de poder, cómo se construyó la historia de San Luis Potosí? Porque ahorita vamos a ver cómo fue derivando, en qué negocios pusieron, qué tan prósperos fueron, y fue marcando literalmente la construcción de una ciudad, de un pueblo, de un estado como San Luis Potosí. Y bueno, pues las novelas turcas o el cine de la época de oro nos queda corto. Ustedes quédense con nosotros porque después de la pausa vamos a ir platicando todas este entramado, este enlazado de una familia con otra, cómo se casaban, con quién emparentaban y bueno, dónde fueron acabando todas estas historias. Vamos a una pausa y regresamos, los dejamos, ahora que regresemos, mejor dicho, seguimos platicando con nuestro invitado. Él es Alejandro López Meléndez, es doctor en historia y está con nosotros el día de hoy, orgullosamente egresado Colsan. Continuamos. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Alejandro López Meléndez. Él es historiador, egresado del Colegio de San Luis y nos está contando esta historia de 3 familias, cómo se fueron entrelazando y cómo fueron construyendo o aportando para la construcción de la historia de San Luis Potosí. Cuéntanos por qué te centraste en estas 3 familias y cuáles son, recuérdanos. Sí, las 3 familias son los Manrique de Lara, los Otón y los Muriel. ¿Por qué me centré en ellos? Al principio era la pregunta que me hacían también compañeros y doctores también, pero como que yo todavía no podía definir por qué. Mi argumento era porque se habían emparentado antes o se habían emparentado antes con la familia Muriedas, ¿no? Entonces, con los que inicialmente habías investigado. Exactamente, con ellos mismos, entonces como que de ahí, pero después ya con todo el trabajo de archivo que hice, puedo argumentar ahorita que por qué las escogí, porque fueron familias que realmente tuvieron un poder económico impresionante desde 1830, como lo marco, hasta 1910. Algunas de ellas todavía tienen descendencia en España y los Muriel que van ya por la 6ª generación más o menos, ¿no? Y los Muriel todavía están presentes en San Luis Potosí. Entonces, ahorita nos cuentas un poquito qué empresas tenían, toda esta riqueza de la que hablas, pero antes cuéntanos un poco, nos decías que había estos matrimonios, se fueron emparentando a través de matrimonios y que bueno, unos aportaban capital social, digamos, porque eran españoles y venían de Santander. Ya me imagino, ¿no? Yo ahí en la época de pensar, porque eran bien selectivos, por no decir elitistas, sí, pero bueno, cuéntanos un poco, ¿se usaba todavía esto de la dote, donde tenía que pagar la familia de la novia por el casamiento, o ya no se usaba? ¿Cómo está esto? Porque era siglo XIX más o menos, ¿no? Siglo XIX. Al principio yo pensé que iba a romper con esquemas porque me emocionaba al leer lo que iba encontrando. Entonces, lo que vi aquí en San Luis Potosí es que dije, no hay dote, ya la armé, ¿no? O sea, voy a aportar algo nuevo. Pero en los testamentos que encontré después sí había dotes, entonces sí se daba dote todavía para el siglo XIX. Okay. Iban dependiendo de la familia. En el caso de Carlota Manrique de Lara, el papá pagó a la dote 22,000 pesos de esa época. En el caso de
los Manrique de Lara, ahí es un caso especial porque la hija, o sea, Jesús Aguilar, pues era hija natural, entonces ahí como que no tenía con qué pagar dote, sin embargo Herculano se casa con ella, ¿no? Entonces ahí al platicarlo con un doctor, dice, o una de dos, o estaba hermosa la mujer para que se casara, que ese podía ser su dote o su capital social, dice, o no sé qué hicieron, ¿no? Posteriormente supe... Porque en esa época, perdón, era muy difícil que una mujer o cualquier hijo no legítimo, como le llamaban, se casara con familias acomodadas, ¿no? Exacto. Con esas familias de ciertos privilegios. Ajá, exacto, entonces ahí como que, ahí me surgió esa duda primero, entonces después ya supe en el testamento de la señora también que sí tenía papá, ¿no? Entonces era que Luis Aguilar se llamaba el papá, entonces ahí no sé qué situación tuvieron para que al principio no la reconociera y en el transcurso del matrimonio o de su vida a la muerte la reconoció y al final reconoce en el testamento que es hija legítima de ese matrimonio, ¿no? Entonces ahí hay muchas situaciones que de repente, como dijiste al principio, parecen novelescas y sí son muy novelescas porque como no tienes... o sea, tienes la fuente que es el documento, pero no tienes como que la vivencia de estar en esa época, sí como que te... ¿Te gustaría viajar en el tiempo, no? Para estar en qué discutieron, cómo fue. Pero sí, bueno. de hecho con toda esta cuestión, a lo mejor van a decir que soy un poco fantasioso, pero luego me gusta caminar por el centro y imaginarme cómo estas tres mujeres... No eres el único, yo también estoy loca y hago lo mismo. Cómo estas tres mujeres... bueno, cuando mueren los esposos sobre todo, estas tres mujeres se hacen cargo de ¿Negocios? De los negocios y de la familia, ¿no? O sea, empiezan a salir del espacio público, perdón, del espacio privado al espacio público, ¿no? Entonces, como cosa que en el siglo XIX impensable no sé, para las mujeres, ¿no? Sobre todo para las mujeres. Sin embargo, ¿cuáles son esas tres mujeres? Recuérdanos. Sí, la esposa de Manrique de Lara se llama Jesús Aguilar de Manrique, Manuela Soberón de Muriel y de Hernández, y Antonia Malavear de Otón. Soberón, ese apellido me suena, sí, tiene muchísimo peso también. Sí, tiene mucho peso en San Luis Potosí, entonces ahí por ejemplo, bueno, en el segundo capítulo de la tesis hablo de las viudas, ¿no? Ahí por ejemplo, yo sin trabajar feminismo, sin trabajar mujeres ni nada, solas fueron apareciendo, ¿no? Así como diciendo, o sea, volteanos a ver también, ¿no? A los historiadores, acá está nuestra historia, ¿no? Exacto, entonces cuando volteo a verlas, me doy cuenta de una transición de estas tres familias, de un matriarcado, de un patriarcado en un principio a un matriarcado, en donde la mujer es la que lleva el mando y tanto afuera como adentro de la casa, ¿no? En tus gustos y en mis gustos nos vamos a ir medio caóticos, vamos a ponerle otra vez orden. ¿Quiénes eran los Manrique de Lara, Otón y Muriel? Cuéntanos su historia, cómo comienza lo que tú llamas en tu tesis, en la investigación, el inicio del tejido de la red. En el caso de cada uno ya tiene su capital político, económico antecedente, ya tiene su antecedente, ¿no? Entonces, sí, los Manrique de Lara, por ejemplo, el hermano de ellos ya era capitán de guerra, algunos de ellos se casaron con mujeres dueñas de haciendas, entonces ya tenían haciendas, y entonces ahí ellos ya tenían, el culano Manrique de Lara, en la tesis lo argumento, ya como que cae en colchoncito ya, ¿no? Porque ya no necesita tanto buscarle para tener un capital. Ya lo tenía, ¿no? Para 1940, 48, esta familia... ¿1800 o 1848, más o menos, fundan la tienda del Moro. El Moro es una tienda que en la actualidad, si vamos por la calle de Hidalgo, estuvo en su primer momento donde estuvo Bulbor primero, y ahorita donde está la exposición, la segunda casa que tuvieron, o el cambio que hicieron, lo tuvieron en donde está ahorita la exposición. Entonces ahí permaneció, donde era la exposición. Ahí desde 1850 más o menos hasta 1897 que la casa clausura. Esa es la historia de los Manrique de Lara. Aparte, en el transcurso de este matrimonio, Herculano es dueño de dos haciendas. Las haciendas están ubicadas en Tampico, pero las canjea por la de una hacienda mezcalera que está aquí en Charcas. Ok. No me acuerdo del nombre. Es que nos quedan 3 minutos y apenas vas en los Manrique de Lara. Y Pozo del Carmen, ¿sí? Entonces era Laguna Seca y Pozo del Carmen. Laguna Seca, muy famosa, mezcalera. Sí, exactamente. Entonces, esos son los Muriel. Termina su descendencia con la venta de Pozo del Carmen en 1900
¿Esos son los Muriel? Los Manrique de Lara. El caso de los Muriel, ellos pues vienen de menos a más, ¿sí? La señora Manuela Soberón, hace una serie de transacciones en las que empieza a vender, comprar, entonces ¿Soltera? va acumulando, sí, viuda ya, viuda. dos veces, y empieza a vender, a hacer transacciones, acompañada de uno de sus yernos primero, y luego después con otro yerno, después sola, y entonces se vuelve prestamista también. En uno de sus préstamos le debe presta dinero a Pedro Ibarra, si mal no recuerdo, que en ese tiempo era dueño de la hacienda de Piotillos, y al ya no poder pagar, dice, ¿sabes qué? Quédate con la hacienda. Y a partir de 1800, también como por ahí de 1870, la hacienda es propiedad de la señora Manuela Soberón, de Muriel. A su muerte la hacienda se divide en 3 partes iguales con sus 3 hijos que le sobreviven, que es Ignacio Muriel, segundo es Atanasio Hernández y Matías Hernández Soberón. En la actualidad sigue siendo de la familia y el que la administra es Muriel VI, que es el señor que la tiene actualmente como administrador, ¿sí? Pero a ver, ¿por qué uno se apellidaba Muriel, el Soberón? Ya, es que Manuela tuvo 2 matrimonios. Ya. El primer matrimonio que tuvo ella fue con Matías Hernández Soto y le deja 4 hijos. El segundo matrimonio lo tiene con Ignacio Muriel, le deja 5 hijos y entonces ahí se hace la situación. Que Matías Soberón tenía un peso económico también importantísimo en San Luis, ¿no? Sí. Entonces, es impresionante, por te decía hace rato, no me imagino en un salón de fiestas de la Lonja, por ejemplo, ver a estas 3 personalidades así juntas, ¿no? Porque digo, cada una con su propia personalidad, con su propia carga, con su propia elegancia, define hacia qué grupo inclinarse, se ¿no? va entrelazando, ¿no? La tercera es Antonia Malaver de Otón. Ella de plano se queda sola, le dejan una casa de comercio, le dejan algunas cosas, la dejan más endeudada del marido que con propiedades, se las arregla, no se vuelve a casar ella. Hay un escrito. ¿Se quedó con hijos? 4 hijos, fueron 5 hijos. De esos 5 le sobrevivieron al final solamente 2 y pues es lo que queda, ¿no? También al final cuando ella muere se reparte la herencia del papá, ¿no? Como que las 3 coincidieron en que no se repartiera la herencia del papá, sino hasta la muerte de ellas. Entonces ellas ejercían el poder, administrando los bienes, como ¿no? que las que mantuvieron la familia unida hasta su muerte. Vamos a escuchar ahora una cápsula que les hemos preparado y que tiene que ver con historia. Hoy el programa es totalmente de historia, así que, bueno, nos platica Jorge Castillo, es un estudiante de la maestría en historia, actualmente está cursando ahí sus estudios de posgrado en el Colegio de San Luis y nos muestra cómo él hizo un documental. No les vamos a presentar el documental, sino él nos explica de qué va este documental, porque tiene una intención muy, muy interesante, recuperar esta parte histórica de Cárdenas, del municipio de Cárdenas, y bueno, pues los dejamos para que nos acompañen a revisar este material. Soy Jorge Castillo Rodríguez, soy estudiante de la maestría en Historia y soy autor del documental titulado Breve Crónica sobre la muerte de un barrio histórico, la colonia americana de Cárdenas, San Luis Potosí. La idea de preparar un documental fue una iniciativa propia. Yo, después de haber ganado el premio 20 de noviembre, con el estímulo económico que me dieron, pues decidí financiar tanto la edición, los viajes y todo lo que implicó la elaboración de la investigación y del documental. Y pues mi inspiración fue la colonia Ferronales de Aguascalientes. Yo tenía intenciones de visitarla y dije, bueno, un buen motivo para visitarla sería hacer un proyecto de investigación. Entonces yo cuando acudo y veo la colonia, pues era prácticamente como viajar a Cárdenas, ver lo que a mí no me tocó ver y poder imaginar cómo mi abuela le tocó pues observar la colonia ferrocarrilera. Entonces, pues pensando en
en las personas de mi generación, que ya no nos tocó pues ver eso, dije, bueno, voy a hacer un ejercicio de imaginación con un poco de pues, trabajo académico y voy a recrear cómo era la vida cotidiana en Cárdenas, en la colonia ferrocarrilera, qué relación tuvo este barrio histórico y enfatizando un poco en la destrucción, en cómo este barrio fundacional de Cárdenas no fue valorado como un patrimonio histórico, ni por los mismos habitantes, ni por las autoridades, ni por nadie, salvo algunas familias que sí decidieron preservar las casas por el amor que le tenían a ellas. Y comparando un poco con la colonia Ferronales, pensando en lo que pudo haber sido Cárdenas si se hubiera preservado ese barrio, reflexionando también sobre la destrucción del patrimonio arquitectónico, histórico, de carácter industrial que alguna vez hubo en Cárdenas y que a raíz de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México pues se perdió. Pues mi intención es de que generar conciencia y que eventualmente se preserven. Mi documental está en YouTube y lo pueden buscar como Colonia Americana Cárdenas, San Luis Potosí, o con el título normal de Breve Crónica sobre la muerte de un barrio histórico, la Colonia Americana de Cárdenas. Estamos platicando con el historiador Alejandro López Meléndez y nos está contando sobre su investigación en torno a estas élites económicas y todas estas historias de política, de relaciones políticas, sociales y económicas que se entrelazaban en San Luis Potosí y que, bueno, pues influyeron sin duda en lo que hoy somos. Alejandro, cuéntanos un poco, el papel de la mujer en esa época obviamente estaba muy restringido al ámbito de lo privado, ¿no? Al hogar, al cuidado de los hijos, en fin. Sin embargo, nos acabas de contar estas historias de las tres mujeres que son protagonistas de tu tesis, de la señora viuda de Manrique de Lara, la señora viuda de Muriel y la señora viuda de Otón. Ellas tenían pues hijos, hijas, hijos políticos, a sus yernos, y en torno a esto también se fueron tejiendo algunas relaciones. Cuéntanos un poco cómo eran, qué tipo de empresas tenían. Ahí es bien curioso porque sí puedo decir que si tú tienes un hijo, no vas a permitir a cualquier persona que entre a tu casa, ¿verdad que no? Claro. O que se case con cualquier persona, ¿no? Entonces como que ahí sí eran muy selectivos al momento de ¿Con quién emparentaban, ¿no? De los 9 eran 11 hijos políticos que tuvieron entre las tres familias. Voy a hablar solamente de dos son los 9 a los 11, pero por ejemplo Antonio Murieda se regresa a España, Ruperto Ortiz y Antonio Vivanco también se regresan con su familia a España. Entonces se llevan a la esposa y se van a España. Sí, a toda la familia. El año crucial fue 1880, habría que ver qué pasó en España en esa época para que estas tres familias se regresaran. Los demás se quedaron y por ejemplo también ahí hubo en el caso de Refugio Muriel, también hizo lo que su mamá se casó 2 veces, ¿no? Primero con Seferino Ruiz y en segundo matrimonio con Francisco, no recuerdo el apellido. Ahorita te acuerdas. Sí, pero el chiste es que ahí estaban, sí, ahí tuvo 2 matrimonios. Entonces es bien interesante porque pero porque quedaban viudas, ¿verdad? Sí, no era porque se pero es bien raro porque también aunque, por ejemplo, en el caso de la señora Otón, que se queda viuda, ella le dijeron que no se podía casar, que si se casaba en segundas nupcias le iban a quitar a sus hijos para que los niños vivieran en el orfanato. Entonces ella hace una carta en la que dice, no, prefiero quedarme sola, seguir con las cuentas de mis libros, de la casa de comercio que me dejó el esposo, a ver cómo sobrevivo, pero yo me quedo con mis hijos, ¿no? Entonces firma un documento en el que ella dice, no, yo me quedo con mis niños, ¿no? En el caso de Luisa Muriel,
también le sucede lo mismo. Entonces ahí como que me surge una pregunta y digo, ¿por qué a Refugio la mayor sí la dejan casarse y a Luisa no? Pero igual fue el mismo procedimiento de que si se... ¿Y quién decía eso? ¿El marido antes de morirse? No, los juzgados familiares de ese mujeres. tiempo, ¿no? Entonces como que ahí tienen algunas restricciones. En muchos documentos, en la mayoría dice, no sé, voy a decir, la señora Refugio Muriel, viuda de Ruiz, ocupación a las labores del hogar, ¿no? O sea, y lo remarcaban hasta con negritas, ¿no? Con negritas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, los yernos, pues te digo, nada más voy a hablar de dos, que son los que se quedan aquí en México y son los que sobresalen. Uno de ellos es Eduardo C. Pittman, que también es muy famosísimo, y el otro es Felipe Muriedas. Felipe Muriedas, junto con su hermano, pues constituyen la sociedad La Palestina. Es una casa comercial que empieza con venta, bueno, más bien comerciaba telas de todo el de Europa principalmente, y vendía, en un anuncio decía, era bien curioso porque decía, venta de ropa corriente y elegante, ¿no? Entonces como que ahí como que hacía la diferencia, bueno, no engañaban, ahí Ajá, estaba. exactamente, y fue una poderosísima casa desde 1846 que se funda hasta 1907 que muere Felipe Muriedas y la tienda desaparece. ¿Dónde estaba ubicada? La primera estuvo ubicada en donde está Sears, en el centro. Ajá. Esa era la primera, no sé si has entrado, y hasta hay unas escaleras, sí, claro, que son originales. muy bonitas. Esas escaleras son originales. Para 1897 se cambia a donde está ahorita el Hotel San Francisco. Ese Hotel San Francisco era el palacio de Felipe Muriedas. Vamos a interrumpirte ahí tantito porque vamos a tener que ir a una pausa, una muy muy breve, porque les quiero también seguir presumiendo lo que hacemos en el Colegio de San Luis, y ahora los dejo con un libro, un libro que se llama Remembranzas y Bosquejos. Y bueno, pues en este libro dos investigadores del Colegio de San Luis tuvieron ahí una intervención también interesante. Los dejo con esto y regresamos con nuestra charla con el invitado de hoy. Les digo que esto está más interesante que una novela turca, porque ahorita en el corte, bueno, que nos explique. Le estamos hablando entonces de los hijos políticos, porque el papel de la mujer estaba muy restringido, y entonces, bueno, pues digamos que quien tenía que hacerse cargo de los negocios, de seguir administrando y sacar a flote a estas familias, porque las viudas se quedaban pues en una condición bastante vulnerable, aun cuando les hubieran dejado estos bienes, estas propiedades, no era tan bien visto, tan bien recibido que estuvieran involucradas en decisiones de negocios. Estamos platicando entonces de Eduardo C. Pittman, que estaba, digamos, era hijo político de la familia Otón, y Felipe Muriedas, que primero se casó con una Muriel y luego con una Otón, ¿cierto? Bueno, ahí primero Felipe Muriedas se casa con una Manrique de Lara. Ah, Manrique de Lara. Y luego con una Otón. Entonces okay. Ahí, bueno. Estamos hablando de la Palestina, que entonces sí. Era el negocio, digamos, familiar. Sí, de los Muriedas ya. Pero pues ya como había Muriedas, Manrique de Lara, que eran las tres hijas que tuvo Felipe Muriedas y los 6 hijos que tuvo Antonio Muriedas, entonces como se casan 2 hermanos con 2 hermanas, parecería que fueran todos hermanos, pero en realidad eran primos, ¿no? Entonces por ahí una historiadora del colegio también confunde a los sobrinos con hermanos del tío, ¿no? Entonces como que ahí por eso es importante precisar la rama por la que van. Precisar la rama y desembarañar todas estas dudas que de repente surgen, ¿no? Estamos platicando de las empresas entonces que tenían. Ahí, por ejemplo,
la Palestina pues fue una tienda muy importante que fue de los Manrique primero y luego de los Otón, pero el encargado pues era bueno, no propiamente de los Manrique, sino como parte de los Manrique, Felipe Muriadas y de los Otón, ahí tenía su importancia. Entonces vendían ropa corriente y ropa elegante. Elegante, sí. Y ¿qué más vendían? ¿Por qué era tan importante, tan poderosa? Telas. Al final del siglo XIX, como también era dueño de Gogorrón, en Gogorrón tenía la fábrica de textiles San Felipe. Entonces llega a San Luis lo que hacía en Gogorrón, y en San Luis tiene una fábrica que se llama La Cruz, en donde se confeccionaban camisas, todo tipo de ropa. Aparte ahí tenían máquinas de coser, sobre todo de la marca Singer, y de las máquinas que hacían los ojales para los botones. O sea, estaba todo cuadrado, bueno, triangulado, porque era la producción de textiles, la producción de ropa y la venta, que era en la Palestina, ¿no? Entonces ahí tenía el que llegó negocio. A ser un almacén muy importante. Sí, bueno, al final te quiero hacer que te voy a pedir un minuto o dos, porque precisamente la tienda de la Palestina es un fruto de lo que se hizo después del doctorado, de la tesis, ¿no? En el caso de Pitman tenía su casa de comercio, que era más que comercio, era una tienda una casa donde se hacían transacciones mercantiles de todo el mundo, ¿no? Entonces la red de él llega desde Australia, Francia, o sea, él sí tenía presencia de todo el mundo. ¿Qué tipo de transacciones? Bancarias sobre todo. Bancarias, sí, entonces ¿Qué era una casa de comercio? ¿A qué se dedicaba una casa de comercio? La casa de comercio, pues, también está en delimitar o crear el concepto, porque cada historiador le das como que su propio enfoque, ¿no? Por ejemplo, lo que tú trabajaste, ¿qué era una casa de comercio? La casa de comercio era donde se comerciaba, como por ejemplo mercancía, qué tipo de mercancía, mayoreo, menudeo, podría ser abarrotera, podría ser de telas exclusivamente, o de relojes, o sea, esas eran las casas de comercio. Entonces, ¿donde podías vender de todo? Sí, ¿O donde iban a vender de todo toda la gente? Compraban y vendían. Compraban y vendían sí, de todo era esta cuestión del consumo. Sí, entonces eran esas casas de comercio. Algunas funcionaban como casas banco, como en el caso de la tienda de la Palestina, que bueno, esa la voy a dejar para al final. ¿Sí? En el caso de Pitman, ¿sí? La casa que él habitó está a un costado de donde está la librería española, todavía existe en la actualidad, ¿A un es lado la de Catedral? Secretaría de Turismo ahorita en la actualidad. Esa casa, pues ahí encontré yo una leyenda que decía que él era el dueño, y él nunca fue dueño de la casa. La casa perteneció siempre a la familia Otón. Cuando se casa con Antonia sigue siendo dueña, y hasta que ella no muere, entonces ahora sí pasa a ser propiedad de Pitman, ¿no? Entonces te voy a interrumpir ahí tantito porque tenemos que irnos a la pausa, y mientras, bueno, pues les cuento que los dejamos antes de irnos al corte, con una cápsula de video en la que el historiador Sergio Cañedo nos invita, bueno, es parte del trabajo que él está desarrollando, a conocer un poco a la vieja ruta del ferrocarril en Santa María del Río, que hoy, bueno, pues quedan algunos vestigios, y hay una propuesta para retomarla, una propuesta interesante para, pues, atraer turismo en esta zona. Una pausa y continuamos. En San Luis Potosí, en los municipios de Villa de Reyes y Santa María del Río, existen los vestigios de un ferrocarril que alguna vez unió a las haciendas de Jesús María y Pardo con Ojo Caliente. Fue construido en la década de 1890 por Octaviano Cabrera Arias y tiene la peculiaridad de ser un ferrocarril de vía angosta, esto es, los rieles son más estrechos que los de la vía estándar para ferrocarriles de alto tonelaje. Con los años, dicha infraestructura quedó en el olvido, pero hoy en día se presenta la oportunidad para ser reaprovechada. El camino que alguna vez recorrió el tren puede ser convertido en una pintoresca vía verde. Gracias a lo llano del trayecto, es posible generar una ruta para la caminata o el ciclismo. Además, el recorrido de Ojo Caliente Paso Blanco goza del paraje El Salto, paisaje de una belleza no solo natural, sino arquitectónica, gracias a un antiguo puente que aún mantiene 2 de sus 3 arcos originales, el cual es un atractivo a visitar. La vía verde que proponemos traería beneficios, por un lado, a las y los lugareños, ya que motivaría el repoblamiento de la comunidad
unidad atraería el turismo y reactivaría la economía local. Por otro lado, para los visitantes, ya sean potosinos, nacionales o extranjeros, sería un lugar para el sano esparcimiento que les permitiría un reencuentro con la naturaleza y el patrimonio histórico. Paso Blanco y El Salto forman parte del paisaje en donde se entremezclan el pasado y el presente, la arquitectura y la naturaleza. Todo ello gracias a un ferrocarril que los atravesó y unió a la vez. Este es uno de los caminos construidos por nuestros antepasados. Aprovechemos esta oportunidad de preservarlo y, ¿por qué no?, de reutilizarlo. El papá de mi abuelo había sido el maquinista del tren y empecé a buscar la historia de Aguascalientes y me enfoqué en eso. Me llamó mucho la atención el puente también. Sí. Y el gran descuido en que se encuentra toda la vida. O sea, es triste ver que no hay nadie que le quiera invertir billetes, que le quiera invertir en darle mantenimiento. Bueno, nuestro invitado de hoy, Alejandro López Meléndez, el doctor en historia que está con nosotros, egresado Colsan, nos ha estado contando pues estas historias de familia y las relaciones de poder económico, social, político, que bueno, de política todavía no hablamos mucho, pero a ver si nos salpicas ahorita un poquito en este bloque. Nos quedamos en, bueno, pues cómo las viudas y los hijos políticos están intentando ahí sacar a flote a las familias, particularmente Eduardo C. Pitman y Felipe Muriedas. Cuéntanos entonces, la Palestina, los negocios, ¿qué tipo de sociedades tenían? Ahí, por ejemplo, la base de toda la actividad comercial fue el comercio. Entonces, como el comercio les dio el poder económico. Entonces, y las ganancias que tienen a partir del comercio, estos empezaron a diversificar el capital. Entonces empezaron a invertir en sobre todo en la minería, ¿sí? Pareciera que en San Luis había mucho oro y plata, pero no. Había otros minerales que también con las actas de ahí que se consultaron en el archivo, de repente eran de azufre, eran de fluorita, eran de otros tipos de materiales, ¿no? Porque luego hablamos de minería y luego pensamos es oro y plata nada más, no, o sea, sino que hay otros minerales, ¿no? Entonces se dedicaban a ese tipo de minerales. Aquí la situación es que fueron mineros desde 1830 con los fundadores, que era Herculano Manrique de Lara, Ignacio Muriel y Manuel Otón, hasta los hijos, ¿no? Los hijos también participaron dentro de las minas. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué buscaban como padrinos? A quienes tuvieran un mismo estatus, ¿sí? Entonces, que fuera comerciante, que fuera minero, que si podía, tuviera ascendencia extranjera o que él mismo fuera extranjero, ¿no? Entonces como que ahí se entrelazaba toda esta parte, ¿no? Por eso decíamos que eran muy selectivos, ¿no? Sí. Iban buscando sus emparentar o sus amistades en función de cierta posición económica, social, y encontraban a lo mejor ya no en sus yernos o en todos estos parentescos, pues en sus compadrazgos. Ahí, por ejemplo, bueno, la antropología maneja dos conceptos, uno que es la red horizontal y la red vertical. No encontré casos de red vertical, pero sí de red horizontal en donde todos se emparentaban todos entre los mismos, entre iguales, con el poder económico. Exacto, ahí. Entonces buscaban por lo mismo que sus hijos tuvieran como ahijados a la gente de su mismo nivel socioeconómico. ¿Y qué importancia tiene o qué relevancia tiene que hicieran una sociedad anónima, una sociedad simple, una sociedad de comandita? Sí, bueno, el Código de Comercio de ese tiempo manejaba 4 tipos de empresas, que era la empresa simple, en comandita, la sociedad anónima y a nombre colectivo. Entonces cada una tiene sus particulares propias. La simple pues la denomina la historia económica como la historia familiar, ¿no? Que la funda un señor y que le hereda al hijo y hasta se va. Aquí, por ejemplo, en lo que yo presento en esas familias, ninguna de las empresas que fundan familiares llega a constituirse como una empresa una empresa de sociedad anónima o de tipo de acciones. Que esas eran ya más grandotas, sí, ¿no? ya eran empresas grandes. La sociedad en comandita era cuando estaba el que aportaba el capital y el que hacía producir ese capital, que era el comanditario y el comandatario. Entonces, así como que esas eran. Ahí, por ejemplo, si tú y yo armamos una empresa en comandita, te digo, ¿sabes que yo tengo 250,000 pesos? Tú necesitas para invertir en, no sé, en tu venta de algo, yo te lo doy,
tú lo funcionas y en 2 o 3 años vemos si funciona, si no me regresa el dinero. Ajá. Sí, así era la cuestión en comandita, ¿sí? A nombre colectivo pues era que había varios socios y todos se encargaban de lo mismo. En el caso de la sociedad anónima, sí, ahí ya es específica porque era con acciones. Ahí ya lo que valiera quien quisiera participar, pero eran acciones y las tenías que pagar, ¿sí? Esta diferencia de las demás se caracterizaba por tener un consejo administrativo que era conformado por un presidente, 3 vocales y un comisario. Entonces cada uno se encargaba de situaciones específicas, pero al final de cuentas estaba el consejo de administración y la cartera de accionistas. Entonces la mayoría de las empresas en sociedad anónima que se invirtieron aquí en San Luis Potosí, sobre todo fueron mineras, y hay una empresa específica que es la empresa de aguas, que es la que se encarga de construir la presa de San José en ese tiempo, ¿no? Entonces como que ahí dice uno, pues empresas mineras para qué, o empresas de servicios o algo. Al final los empresarios tienen una visión que ayuda a la sociedad en general, en este caso la presa de San José. Otro caso particular fue la sociedad que se fundó para crear el Panteón del Saucito. Entonces no eran solo las empresas que estaban interesados, los empresarios no solo interesados en hacer lana, pues, sino que tenían una visión más estratégica y más de largo plazo. Imagínense ustedes en este siglo XIX pensar en la importancia y utilidad, hoy todavía la estamos lamentando, de la presa seca, de la presa de San José, y que, bueno, pues durante muchos años le brindó un servicio a la ciudad de San Luis Potosí. Nos estás hablando de una bonanza económica de muchos años, pero pues tuvieron también una decadencia. Cuéntanos un poco de la dispersión familiar y la pérdida de capital. Ahí, por ejemplo, tienen el auge en San Luis Potosí, sobre todo en el porfiriato, y digo, si analizamos el porfiriato a nivel nacional, es una época de bonanza para todo el país, sobre todo en la industrialización. Para las élites económicas. Y bueno, también para infraestructura, para muchos aspectos. Es que, por ejemplo, ahí corrió un mito de que el empresario es la persona que oprime y no necesariamente. No me va a regañar la doctora Luz Carrega, un saludo, por cierto. Sí, o sea, no necesariamente, o sea, yo creo que si empieza uno a analizar al empresario, tiene mucha responsabilidad social, aunque no se vea, sí, porque de repente los gobiernos en turno se encargan de crear estos mitos porque dice, es que debe tanto, pero realmente no sabemos si debe o no debe. Sí, entonces hay como que es el que aplasta al trabajador, es el que lo oprime. No, o sea, habría que ver esa situación, pero ya es otro trabajo. Es de otro costal. Las familias para 1910, la mayoría migran a otros estados, se quedan sin capital por malas decisiones que toman desde lo empresarial. En el caso de los Manrique de Lara, al ya no poder sostener la empresa del Pozo del Carmen, deciden venderla, y los 2 herederos que quedan al final, uno se va a la Ciudad de México y el otro se queda en San Luis. Les perdí el rastro. Hay un tercero que desde niño migra a Alemania, se casa allá, desconozco con quién, pero al momento de la venta de esa hacienda, como que es el último encuentro donde los herederos de los Manrique de Lara se encuentran y la venden. En el caso de los Muriedas, de los Muriel, ¿no? Perdón, no, de los Muriedas, que tienen la venta de la hacienda de Gogorrón y la hacienda de Laguna Seca, todavía la mantienen los hijos de Antonio Muriedas y Carlota Manrique de Lara hasta 1930, 40, pero también por una mala decisión la venden y se desaparece la familia. Entonces la familia en México desaparece y se queda en Madrid. Los Muriel no desaparecen, sí, pero sí bajan hasta cierto punto, no del estatus, sino que se aíslan un poco de la arena política, pero siguen estando presentes, como en la actualidad siguen estando presentes. De los Otón, pues sí, no tengo mucha información. La descendencia que tengo, que es la del señor Ramón Otón, se encuentra distribuida en Estados Unidos. En Estados Unidos, en México y en Guanajuato. Nos queda un minutito antes de que se nos termine el programa, pero quisiera preguntarte, porque seguiste investigando después de que concluiste este proyecto, y en el caso de la Palestina, ¿y qué más has estado haciendo? Porque veíamos en la cápsula tu crédito como asesoría todavía. Sí, soy muy inquieto, sí, pero ahorita estamos trabajando con un sitio web, con 3 libros de la Palestina que encontramos. Fueron encuentros como que pausados y todo, pero
Híjole, tenemos libros que... donde se registraba Sí, era la un libro de cuentas, o sea, contabilidad el y- libro, en uno de los libros es un libro de este tamaño, lo abres y yo creo que abarca todo esto. Ujú. ¿Sí? ¿Y, qué Entonces, y están ah, investigando lo sí, que hay ahí? Sí, bueno, el uno ya lo investigué, ahí puedes encontrar cantidades, puedes encontrar personajes, puedes encontrar lugares y puedes encontrar montos de qué hay. Ahí, por ejemplo, son cuentas corrientes de personas particulares, de empresas y de obispos también. Extranjeros, en el caso del compadre de Felipe Muriadas, que era el administrador de la Palestina, el caso de Federico Grisser manejaba 130,000 pesos, 1,300,000 pesos de ese tiempo. Entonces era un dineral el que tenía, ¿no? Entonces así como que la Palestina no administraba muchísimo dinero en ese tiempo. ¿Y obispos, por ejemplo, qué historias? El obispo, el que manejó el obispo ya fue para el siglo XIX, era Montes de Oca, ¿sí? Ahí le administraba, ya cuando cambia de administración era Enrique Zavala, y ahí le administraba Enrique Zavala propiedades al obispo. ¿Sí? No, vamos a tener que hacer un programa yo creo que completo de la Palestina, ¿no? Sí. Invitamos al doctor Cañedo y tú y bueno, pues ahí armamos algo. Pues ya nos estamos prácticamente despidiendo. Muchísimas gracias al historiador Alejandro López Meléndez por habernos acompañado. Alejandro, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme y espero que no sea la última. No, claro que no, tenemos todavía mucho tema que platicar. Y bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, nos estrenamos hoy martes aquí en 9TV. Agradecemos todas las facilidades que nos brindan y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Y los dejo ahorita con la Agenda Colsan, que también pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Gracias, soy Lidia Juache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya comenzaron las jornadas Mancharme para Contarte, jornadas de la niñez en situación de discapacidad y de diferencia, con actividades en los meses de abril, mayo y septiembre de 2024, en las instalaciones del Museo Regional Potosino. Consulta el programa completo. Acompáñanos en el ciclo de conferencias Cine Mexicano a través del tiempo, del 18 de abril al 21 de noviembre de 2024 en el Archivo Histórico del Estado. Consulta fechas y horarios en nuestro Facebook. El programa de estudios antropológicos del Colsan invita al seminario del doctorado en estudios antropológicos, zonas áridas, de enero a noviembre 2024 con sesiones todos los meses. Revisa el programa completo en nuestras redes sociales. Ya comenzó el seminario permanente La Unión Europea ante la crisis de una nueva década, del 11 de marzo al 2 de diciembre a las 9 horas en la sala de seminarios 6. Para mayor información puedes enviar un correo a enriqueta.serrano@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos